Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez y seguimos trayendo partidas de este fabuloso y perfecto campeonato que hizo Bobby Fischer en el año 1963-64, ganando un total de 11 rondas posibles, ganó las 11 partidas y en esta ocasión se enfrenta a Raymond Weinstein, un jugador también norteamericano que nació en Nueva York, en Brooklyn. En el año 1962, por dar un par de pinceladas de este jugador, la FIDE le dio la norma de maestro internacional y también estuvo un tiempo por Europa, aunque lamentablemente desarrolló una enfermedad mental que le llegó a asesinar, o le llevó, mejor dicho, a asesinar, a matar a una persona, y en el juicio pues no pudo tampoco dar una razón expresa y finalmente terminó en un hospital psiquiátrico. Por lo tanto, con un final algo triste y lamentable, pero no obstante vamos a ver una partida por parte de ambos jugadores en la que Fischer estrangula y además ataca perfectamente por el flanco de dama con la apertura Ruy López o española. Además os adelanto que en breve tiempo empezaré, aparte o manteniendo estas partidas históricas, trayendo también partidas de torneos que están sucediendo pues en la actualidad, como este último del Magnus Carlsen Invitational que ocurrió hace pocos días en online, pues empezaré a traer vídeos sobre temas teóricos. Empezaremos con la apertura española. Habrá un primer vídeo general en el que tocaremos un poquito pues los principales aspectos, movimientos de la apertura española y las principales líneas y variantes. Pues por ejemplo, en las líneas cerradas está la Chigorin, la Breyer, también el ataque Marshall, posteriormente también se encuentra la variante del cambio, la berlinesa por supuesto, y esas las haremos, las variantes, entraremos en ellas en diferentes vídeos. Por lo tanto, iremos ahondando en cada variante, las que más se suelen jugar, pues poco a poco para mejorar nuestro ajedrez, al menos en mi caso, y los que sepáis ya cómo se juegan estas variantes, pues yo creo que siempre es bueno refrescarlo, ¿no? Por lo tanto, primero os traigo una imagen de la época. Comienza con Bobby Fischer con piezas blancas, Raymond Weinstein con negras, y la partida comienza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y tras alfil B5 entramos en la apertura Ruy López o española, y tras este movimiento, si se jugase pues un caballo F6, berlinesa, pero en este caso se juega A6. En caso de que las blancas capturen, entraríamos así en la variante del cambio, pero en esta ocasión Bobby Fischer juega alfil A4. Tras este movimiento, Raymond juega caballo F6, ataca al peón de E4, aunque este no se suele defender y en estas posiciones las blancas se suelen enrocar, como hizo Bobby Fischer. Alfil E7, aquí entramos en las líneas cerradas de la apertura española, y tras torre E1, ahora sí, desarrollando pieza, defendiendo el peón de E4 y también liberando esta casilla de F1, pues las negras juegan este B5. Bobby Fischer se retira a B3, D6 por parte de las negras, aunque aquí es más común enrocarse en corto, aunque transpone después a la variante Chigorin, especialmente esta partida. Pero como ya digo, en un vídeo posterior pues entraremos más de lleno en esta apertura y posteriormente iremos a otras aperturas y defensas. Por lo tanto se juega este D6, C3, la idea es acompañar a un D4 en caso de que las negras capturen en E por D4, pues estaría este C3 para recapturar, y también pues se le da una vía de escape al alfil en caso de que las negras jueguen un caballo A5. Posteriormente, ahora sí, las negras o Raymond se enroca en corto, H3 para prevenir un alfil G4 y así clavar al caballo de F3, y en esta posición se juega este caballo A5. Alfil C2, C5, esta es la idea de retirar el caballo a A5, o si se retira a B8 entraríamos en la variante Breyer, y la idea es empujar este C5 y posteriormente incluso jugar un D5. Primero habría que defender este peón de E5,
pero aquí Fischer por su parte juega este D4 rompiendo en el centro y vienen pues los primeros cambios, C por D4, C por D, y tras este alfil B7 desarrollando alfil, Fischer decide cerrar la posición, jugar este D5 y ahora va a dedicarse a atacar el flanco de dama. Ya de alguna manera las negras en esta posición tienen un inconveniente, ya que este caballo normalmente en estas posiciones se suele traer a la partida vía C6, pero como vemos pues este peón está controlándolo, por lo tanto no es posible, y aquí Raimon decide llevar su alfil a C8 nuevamente para dar esta casilla de B7 al caballo. Aquí podríamos pensar también en jugar para las negras un caballo C4 y aquí las blancas pueden responder con un A4 o directamente con un B3. Nuevamente se está tocando al caballo, este vuelve no a 5 sino a B6, de alguna manera se ha reciclado, aunque no es la mejor casilla para el caballo. No obstante, volvemos a la partida. Tras este movimiento que hace Fischer cerrando la posición en el centro, se juega este alfil C8, además de alguna manera este alfil ya está tocando contra esta estructura de peones y la partida continúa por parte de Fischer con caballo B D2. Aquí también es típico, y al haberse hecho antes este torre E1, como he comentado, se libera esta casilla de F1 para que el caballo aterrice en G3 y de ahí pues incluso saltar a F5. También otra posibilidad desde F1, según la línea, pues podría venir a E3. No obstante, vamos a ver cómo continúa esta partida. Tras este caballo B D2 se juega G6 en la posición y tras B4 por parte de Fischer, aparte de atacar al caballo de A5, pues está fijando este peón y no le permite avanzar. La partida continúa con caballo B7, A4, alfil D7, desarrollando nuevamente el alfil de casillas blancas, y tras A por B5 por parte de Fischer, Raimon aquí captura de peón, aunque podría haber capturado con el alfil, y aquí la idea de las blancas sería jugar un caballo B1 para posteriormente jugar este caballo C3, tocar al alfil de B5, que tendría que retroceder seguramente a D7, siguiendo con una de las líneas del módulo, y después las blancas pues podrían seguir con el empuje en el flanco de dama. No obstante, aquí tras los cambios A por B5, A por B, la partida continúa con torre por A8, dama por A8 y como vemos Fischer ha dejado de tener control en la columna A, la necesita, aunque realmente es algo complejo o le va a llevar tiempos mover la dama y el alfil, hace un movimiento pues muy bonito que es este torre E3. En vez de mover las piezas, mueve la torre a E3 y la idea es llevarla a A3 y controlar la columna A desde allí, ¿no? Está controlado esta casilla de A3 por el alfil de C1, por lo tanto aquí Raimon juega este dama C8 anticipándose a ese movimiento, torre A3 por parte de Fischer y dama C7. Este dama C7 permite a esta torre también pues entrar al juego en su primera fila, en la fila de las negras, y tras caballo B3 se juega caballo H5 y alfil D3. Este alfil D3, como vemos, está tocando el punto de B5, de momento defendido por el alfil de casillas blancas, y tras torre C8 trayendo al juego y metiendo bastante presión sobre este punto de C1, aunque de momento está defendido dos veces por dama y caballo, aquí Fischer juega este dama F1. Como vemos, con este dama F1 está tocando dos veces el punto de B5, solo defendido por el alfil, y aquí Raimon juega este caballo F6. No defiende al peón de B5, pero de alguna manera si las blancas ahora capturasen en B5, pues tras los cambios permitiría a este caballo capturar en E4, y ni siquiera las negras tienen que hacer este cambio de alfil, ya que de alguna manera tras dama por B5 estás activando la dama a una casilla de ataque. Como vemos, el alfil seguiría defendido por el caballo, por lo tanto tras esta posible captura por parte de las blancas podría venir directamente este caballo por E4 y prácticamente está en una posición de igualdad la partida. Es por eso que aquí Fischer juega este alfil G5, ahora el caballo ya no puede capturar en E4 ya que caería este alfil D7, por lo tanto de alguna manera este caballo está clavado y la partida continúa con torre B8 y aquí Fischer hace un movimiento también muy bueno, la verdad que prácticamente todos los movimientos son muy buenos por parte de Fischer, y es este torre A7, clavando al caballo.
entrando, como vemos, de lleno en el flanco de dama, y aquí podríamos pensar en jugar un alfil por F6 por parte de las blancas. Una vez que hemos eliminado al atacante de esta casilla D4, las blancas ahora podrían capturar el peón en B5, pero aquí lógicamente las negras no tienen por qué recapturar, por lo tanto se podría jugar un caballo C5 y tras B por C5 se captura el alfil en B5, como vemos está defendido por la torre, y aquí además el alfil ataca a la dama, por lo tanto las blancas jugarían un dama C1 y de alguna manera pues tienen ligera ventaja las blancas en la posición, aunque Fischer tiene una idea pues más profunda, ¿no? O mejor, o una jugada más acertada, y es este torre A7 se está clavando al caballo. También el otro caballo, como vemos, está clavado por parte del alfil, y en esta ocasión Raimon juega este dama D8 retirándose de la clavada, solo ataca una pieza al caballo defendida por otra, por lo tanto de alguna manera no hay problema. Pero Fischer en esta posición juega este dama A1 para incorporar a la dama también al ataque en el flanco de dama, dama E8 por parte de Raimon para defender dos veces este peón de B5. También el alfil lo está defendido en caso de que este caballo ahora deja de estar clavado, pero en este movimiento que hace Fischer dama 6 pues lo vuelve un poco todo loco, por decirlo así. Un movimiento muy acertado, ya que toca dos veces este caballo solo defendido por una torre, también está tocando dos veces este peón de B5 defendido por alfil y dama, pero lógicamente esta dama nuevamente se tiene que mover y tiene que defender al caballo de B7, por lo tanto se juega en la partida este dama C8. Hay que recordar que la dama estaba en esta posición y fijaros los últimos tres movimientos de las negras: dama D8, dama E8 y dama C8. Realmente las negras no saben dónde ir, y aquí tiene un tema táctico muy bueno Fischer, que lógicamente lo aprovecha. Aquí podríamos pensar también en jugar, no obstante, vamos a ver una línea que también es favorable para las blancas, y es hacer este caballo A5. Aquí es recomendable, ya que hay triple ataque por parte de las blancas en este punto de B7, y la línea continuaría con caballo por A5, dama por C8 con jaque y torre por C8. Aquí, como vemos, la torre ataca al alfil de casillas blancas, defendido a su vez por el caballo que está atacado por el alfil de G5. Por lo tanto, primero las blancas podrían capturar este caballo en A5 por parte del peón, y tras este movimiento las negras podrían defenderlo con rey G7. No obstante, las blancas tienen este alfil por F6, jaque, alfil por y torre por D7, ganando una pieza y con ello la partida. No obstante, nuevamente aquí Fischer hace un movimiento, un tema táctico muy interesante, y es este caballo por E5, sacrificando la pieza temporalmente. La partida continúa con D por E5 y permite abrir la sexta fila para las blancas, doble ataque sobre este caballo. La partida continúa con alfil por F6, alfil por y dama por F6. No obstante, vamos a parar aquí medio segundito, vamos a contar material que tiene cada bando, y como vemos tienen dos damas, alfiles del mismo color, caballos de diferente color y una torre en cada bando. Por lo tanto, la única diferencia que hay en el tablero es un peón de ventaja para las blancas. Por lo tanto, no es tanto en cuanto al material, pero la posición pues indica lo contrario. La partida continúa con dama C3, un movimiento interesante. Esta torre defiende al caballo, solo está atacado por una pieza, y esta dama hace un poco de multiusos. Está tocando al peón de B4, al caballo, al alfil y también defendiendo su peón de E5. No obstante, aquí Fischer juega este caballo C5 atacando al alfil de D7, también defiende al alfil de D3, y tras caballo por C5 en esta posición se juega B por C5 y la partida continúa con un alfil E8. Vamos a ver otras líneas. El problema está no solamente el ataque que hacen las blancas sobre este alfil, sino sobre este punto de F7 en dama y torre. Por lo tanto, por seguir un par de líneas, las negras podrían jugar un dama C1 con jaque, y aquí el rey, en vez de retirarse, alfil F1, y tras jugar un B4 a modo
de no mover este alfil, pues lógicamente sería un problema. Torre por D7, te están dando mate en 2 jugadas, la torre negra tiene que venir a F8 y en esta posición se juega un dama por E5 y la ventaja es clara blanca, ¿no? Por lo tanto, esto no es recomendable. Vamos a ver si capturamos el alfil en D3 y aquí directamente el problema le viene a las negras, ¿no? Torre por D7, nuevamente te están haciendo pues la captura con jaque en F7 y mate, por lo tanto la torre vendría a una casilla nuevamente pasiva. Por lo tanto, en esta posición casi que lo más recomendable es jugar este alfil E8 tal y como marca el módulo y como hace el jugador de negras, que además defiende con este movimiento el punto de F7. Aquí la partida continúa con alfil F1, Fischer retira la pieza atacada y tras este movimiento se juega dama por C5, que además ataca la torre de Fischer, este la coloca en E7 y tras ese movimiento se juega B4 y D6. Está a puntito de coronar este peón, por lo tanto el movimiento que hace aquí Raimon es este dama B6. Ahora, como vemos, no se puede mover el peón ya que caería la dama, pero realmente si seguimos la línea del módulo, en este momento lógicamente la partida no continúa con este movimiento, pero realmente pues es ganador, aunque es menos efectivo. Jugar este D7 no sería problema en que las negras capturasen la dama en F6, ya que tras esa captura pues existe este torre por F8 dando jaque. Si el rey se retira, pues cae la torre de B8 y se va a coronar sí o sí, y si se captura esta torre pues nuevamente se saca dama, jaque, el rey se retira y tiene pieza de más, por lo tanto es pieza de más y peón de menos, por lo tanto, o no obstante, es ventaja clara para las blancas. No obstante, aquí Fischer nuevamente hace pues el mejor movimiento y es este alfil C4 y tras este movimiento Raimon abandona, ya que como vemos hay triple ataque sobre este punto de F7 y aquí poco se puede hacer. Por seguir una continuación, pues tras este alfil C4, las negras, o lo que recomienda el módulo para que, ya que hay mate en 3 jugadas y no sea en 3 jugadas y sea en 4, pues es este dama por F2 jaque. Estás obligado a capturar y tras esta jugada pues realmente poco pueden hacer las negras. Pueden mover cualquier peón, también jugar un B3 y aquí la línea seguiría con este alfil por F7 jaque. Si rey F8 sería el mate en 2, con dama H8 mate, la torre defiende el alfil y el peón defiende a la torre, y en caso de capturar el alfil en F7 pues vendría nuevo jaque y tras rey H8 dama G7 o H7 sería mate. Por lo tanto, espectacular Bobby Fischer como siempre, y espero que os haya gustado. Darle al like y no os olvidéis de suscribiros a los que no estéis. Un abrazo y estamos en contacto. Chao.